La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos, hermanos televidentes que van a tomarse el tiempo una vez más de poder ver este video de estudio que estamos realizando. Bienvenidos a nuestro estudio número 5 de la serie titulada El juicio sobre los vivos. Vamos a recordar una vez más, a leer o a releer las escrituras de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, versos 18. Dice: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad es salvo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Evidentemente, la cita de Primera de Pedro nos está describiendo el orden cronológico que va a llevar este juicio. Y hemos visto de que el juicio primeramente tiene que iniciar por el pueblo de Dios. Ya en 1844 ha iniciado el juicio sobre los muertos que una vez formaron parte del pueblo de Dios. Porque de acuerdo al principio que nos está dando Pedro, el pueblo de Dios es el que tiene que pasar revista en el santuario del cielo. Pero hoy vamos a ver la naturaleza, o vamos a empezar a ver la naturaleza del juicio sobre los vivos, que también inicia con la misma regla que Pedro nos está describiendo. Es decir, debe iniciar con el pueblo de Dios. Las cuentas deben empezar a ajustarse con el pueblo de Dios que está aquí en la tierra y que pretende ser el representante del cielo o el representante de Cristo en esta tierra. Con eso en mente, les quiero invitar a todos ustedes a que vayamos de rodilla y dirijamos una oración a nuestro Dios por el estudio que vamos a tener. Amoroso Padre, gracias porque nos ha dado el privilegio de una vez más estar estudiando su palabra. Gracias por nuestros hermanos televidentes que se tomarán el tiempo para poder estudiar juntamente con nosotros. Padre, envíe su Espíritu. Permita que el Espíritu de verdad, el único Espíritu que puede llevarnos a la verdad, pueda descender sobre todos aquellos que están sedientos y deseosos de conocerte a ti, el único Dios verdadero. Quédese, oh Dios, con cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a comprender y ayúdanos a seguir fielmente la luz que está brillando en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, que toda la atención de los oyentes y de las personas que van a ver este video, este estudio, pueda ser dirigida, Señor, dicha atención solamente a la persona de Cristo. Acompáñanos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Decíamos de que el juicio tiene un orden. El orden de este juicio es primero la iglesia de Dios y posteriormente Dios ajusta las cuentas con el mundo. Es decir, Dios no puede empezar por el mundo o agarrar al mundo de la iglesia a la misma vez, porque ambos no han tenido la luz necesaria en el tiempo simultáneo. Es decir, los primeros que han recibido luz, los primeros que han recibido la voz de Dios y que han recibido instrucción del cielo, son los primeros a los cuales Dios pretende pasar revista. Luego, posterior, para poder entrar en juicio con el mundo, Dios necesita primero enviarles un mensaje de advertencia y de amonestación. Es decir, la verdad presente para ellos debe llegar y esa verdad presente los va a juzgar, ya sea para vida o para muerte. Cuando ellos hayan sido amonestados a través de la verdad y ese espíritu de verdad se haya revelado a través de un mensaje para con todo el mundo, entonces Dios podrá proceder en un juicio con ellos. Pero por ahora, los que han recibido la verdad y el mensaje de amonestación es el pueblo adventista del séptimo día. Y entonces las cuentas deben empezar a ajustarse con nosotros. Dice el libro del conflicto de los siglos,
en la página 534. Dice lo siguiente: así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Esta regla debe estar clara en nuestras mentes. El juicio está dividido en dos secciones. Primero la iglesia, luego el mundo. Dios ajustará cuenta con ambos, pero cada uno en su debido orden. Y muchas veces es lo que como iglesia nos cuesta creer o nos cuesta concebir. ¿Cómo es que puede ser o cómo es que puede ocurrir de que Dios va a juzgar primero a uno y después a otros? Porque evidentemente unos han tenido mayores privilegios anticipadamente que los otros. Dios es un Dios justo. Es un Dios realmente misericordioso y no va a juzgar a nadie en ignorancia o que no haya tenido la oportunidad de salir de esa ignorancia. Aparte de eso, es decir, aparte de que el juicio se lleva en dos secciones diferentes, también el juicio tiene dos fases. Ya he especificado hace un momento eso. La primera fase tiene que ver con los muertos y la segunda fase tiene que ver con los vivos. En el estudio anterior, yo dije de que el juicio sobre los muertos se viene desarrollando desde 1844. Es decir, en 1844 el cielo abrió los libros. Los libros donde se lleva registrada toda la historia de la humanidad y donde está registrada específicamente la historia de la Iglesia de Dios. Ese libro, que se le llama el Libro de la Vida del Cordero, fue abierto en 1844. Y en 1844 empezó una seria investigación para todos aquellos que se dicen ser parte del pueblo de Dios o que en algún momento en la historia fueron parte del pueblo de Dios. Allí está el registro de todos aquellos, desde Adán hacia adelante, que una vez profesaron ser parte de los hijos de Dios. Pero cuando este juicio de los muertos finalice, de la cual no sabemos cuándo va a ocurrir, cuando este juicio de los muertos finalice, entonces dará inicio al proceso del juicio sobre los vivos. Es decir, empieza la fase de los vivos. La fase de los vivos empieza con un evento. Y ese evento es el que vamos a estudiar o estamos estudiando en esta ocasión, es decir, en esta serie de estudio. Y es el evento de la venganza de Dios. Así se apertura el juicio de los vivos. Así es como inicia el juicio de los vivos. Dios deja sentir su venganza sobre aquellos que lo han traicionado y empieza a hacer un ajuste de cuenta con todos aquellos que han militado dentro del pueblo adventista. Esto quiere decir algo. Quiere decir que nosotros los adventistas podemos jugar todo lo que queramos ahora. Pero quiere decir de que hay un momento en que Dios nos va a poner un alto y nos va a decir: hasta aquí habéis tenido tiempo necesario y suficiente. Eso quiere decir de que cuando ese tiempo se acabe, es decir, culmine, entonces Dios va a efectuar su extraña obra. Es decir, la obra de venganza sobre aquellos que una vez han profesado ser parte del pueblo de Dios y que están de entre los vivos. Ahora, como estamos hablando de un juicio donde pretende Dios purificar, es decir, limpiar, evidentemente cuando el juicio de los vivos arranque o dé inicio, el proceso de limpieza no solamente va a ocurrir en el cielo, como ha ocurrido en este periodo de los muertos, porque como no hay vivos cuando se están juzgando los muertos, sino que todo está muerto, evidentemente la purificación solamente se está dando en los libros del cielo, es decir, en el libro de la vida. Pero cuando vamos a tratar con vivos, Dios no solamente va a hacer una limpieza del libro de la vida en relación a los vivos que están formando parte de ese libro, sino que también va a hacer una limpieza en el santuario de la tierra, es decir, en la iglesia de Dios. ¿Por qué Dios va a hacer esta doble limpieza? Porque en el santuario de la tierra se encuentran literalmente vivos todos los individuos que están registrados en este libro allá en el cielo.
Por lo tanto, la purificación debe de ser tanto allá en el cielo con los libros y en la tierra con los vivos que están latentes viviendo en ese momento. Y este es el propósito de este estudio, es decir, identificar cuál es el proceso, cómo es el proceso, qué es lo que Dios va a hacer con los vivos que están en ese momento aquí en la tierra, cuando Dios dé inicio a este juicio investigador con los vivos. Entonces, inicia con un evento, y este evento es el día de la venganza de Dios. Es decir, inicia con la venganza sobre aquellos que lo han traicionado. Dice el libro del conflicto de los siglos, página 544. Dice lo siguiente: solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Solemnes, es decir, no es una obra que debemos tenerla en broma. No es algo que tenemos que pensar o suponer de que va a venir y que si no estamos preparados vamos a tener una oportunidad en ese momento de reconocer. No, si no hacemos decisiones ahora, si hoy día no tomamos la decisión correcta de servirle a Dios y renunciar al pecado y a la mundanalidad, seguramente, hermanos queridos, vamos a ser encontrados faltos en esa intervención. Dice, incalculables son los intereses que ésta envuelve. Sigue diciendo la cita. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años, es decir, desde 1844. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgado a los vivos. Nadie sabe cuándo Dios va a juzgar a los vivos. Es decir, Dios nos ha dado una fecha para indicarnos cuándo es que el juicio de los vivos va a iniciar. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Pero sí vamos a saber cuándo inicia. Es decir, cuando el momento llegue. Cuando llegue el momento, sí lo vamos a saber, porque hay un evento que marca el inicio de ese juicio. Y ese evento impresionante es el que vamos a tratar en los estudios posteriores. No se lo pierda, ningún estudio de aquí en adelante, para entender el asunto y la naturaleza del juicio sobre los vivos. Sigue diciendo, en este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad. ¿Por qué velar y orar? Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velareis, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Aquí hay algo que yo quiero que pongamos mucha atención. Se nos está hablando del juicio de los vivos. Ya ella nos explicó de que viene desarrollándose un juicio desde 1844. Es decir, desde mucho antes. Pero viene por delante de nosotros la escena del juicio de los vivos. Nadie sabe cuándo iniciará. Es decir, no hay una fecha que indique o determine cuándo iniciará este juicio. Pero sí hay un evento que nos va a indicar que ya entramos al juicio de los vivos. Y quiero decirles que ese evento todavía no ha ocurrido. Indica que todavía no estamos en ese proceso del juicio de los vivos. Este evento es imprescindible para marcar el inicio de este periodo, es el que nos va a indicar que ya estamos dentro del proceso y que nos resta nada más la decisión de Dios para ver si vamos a permanecer dentro de este pueblo o no. Ahora, pero hay algo que nos llama la atención de esta cita. La cita nos insta a nosotros que debemos velar y orar. El término velar es una connotación de la noche, es decir, de un periodo de sueño, de un periodo donde todo mundo está dormido. Hemos visto en Joel capítulo 2 versos 1 de que Dios insta que se le ponga alarma a Sión. Y una de las razones por lo cual
Dios quiere que Sión tenga alarma, es porque Sión se encuentra dormida. Y aquí la advertencia que se nos da a todos los que vamos a entrar en este proceso de juicio es que debemos velar y orar. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo el juicio de los vivos va a iniciar. Pero hay algo más que dice la cita. La cita nos dice también que debemos velar porque no sabemos nosotros cuándo es que Él va a venir a nosotros. ¿Quién? Jesús. ¿Cuándo es que Él va a venir a nosotros? Y dice, si no velan, dice, vendré a ti. Es decir, Él, Jesús está hablando, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Es decir, esta cita nos está vinculando el inicio del juicio de los vivos con una venida de Jesús. ¿Me doy a entender? Porque de lo contrario no dijera, si no velares, vendré a ti como ladrón. No hablaría de una venida de Él. Es decir, nos vincula la escena del juicio de los vivos con una venida que el Señor hace y nos insta a velar, porque si no velamos, Él nos encuentra como ladrón. Hermanos queridos, allá en el libro de Isaías hemos hablado de una venida del Señor, de la venida cuando Él ejecuta la venganza sobre Sión. Hemos visto y hemos hablado también en Joel 2:1 que se debe tocar trompeta en Sión porque el día del Eterno viene. Es decir, ese día, y no viene solo, sino que viene un ejército con Él, un ejército de ángeles. Es decir, el día de venganza, el día del juicio, este día del juicio de los vivos, nos lo está vinculando con una venida que el Señor va a hacer al santuario de la tierra. En 1844, ojo, Jesús realizó la venida al santuario celestial del cielo. Es decir, no a la tierra, aunque los de ese tiempo creían que iba a ser a la tierra. Pero esa venida era la venida para el santuario del lugar santísimo en el cielo. ¿Por qué razón no era necesario que viniera a la tierra, como lo habían entendido? Porque los que se van a juzgar, todos están muertos. Es decir, no son vivos, sino muertos. Entonces la purificación que se tiene que hacer solo se va a hacer en el cielo, es decir, en el santuario, donde están los libros. El problema del juicio de los vivos es que la purificación se va a hacer en el santuario del cielo, pero también se va a hacer en el santuario de la tierra con los vivos que están en la tierra. Entonces, esta venida que nos está describiendo el conflicto de los siglos en la página 544 es la venida del Señor Jesucristo al santuario de la tierra. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque se le está instando a los que son parte de ese santuario a que velen y oren. Si se les está pidiendo que velen y oren, porque si no lo hacen, va a venir Él y los va a encontrar como un ladrón encuentra a los habitantes de una casa, y dice, vendrá Él y no van a saber a qué horas va a venir Él. Entonces, evidentemente, aquí no está hablando de juicio de vivos, de muertos, sino juicio de vivos. Porque a ningún muerto se le va a pedir que vele y que ore. Es decir, si se les está pidiendo que vele y ore, indudablemente es al vivo. Es decir, a los vivos que están en el santuario de la tierra. Si no lo hacen, el Señor llega y los va a encontrar como encuentra un ladrón. Esto quiere decir, mis queridos hermanos, de que hay una venida que el Señor va a realizar a esta tierra. Y escuche bien, y abra bien sus oídos, no es la segunda venida a la que se está refiriendo esta cita. Ya vamos a ver cuál es esa venida. Es la venida que se está refiriendo, la misma que identifica Isaías 61. Es la misma que identifica Joel. Es decir, es la misma que identifica Mateos 24.
y Mateo 24, versículo 42 en adelante, si no más me equivoco. Es la misma venida que se describe allí, es decir, la venida hacia la casa donde está el siervo fiel y prudente. Es decir, esta venida tiene un solo propósito. También está descrita en Malaquías capítulo 3. Esta venida tiene un solo propósito. Y el propósito es purificar el templo de la tierra. Purificar la casa de Dios que está aquí en este mundo y que ha sido dejada en esta tierra para representarlo a Él. Pero que muchos, la gran mayoría, han traicionado su cometido. Así es de que, mis hermanos, el juicio sobre los muertos implica la limpieza nada más del santuario celestial. Pero el juicio sobre los vivos implica la limpieza del santuario terrenal. Es decir, la iglesia que Dios tiene como un santuario y refugio para todos aquellos perdidos en esta tierra. Entonces indica que debe de ocurrir una limpieza también en este santuario terrenal, una purificación de este santuario terrenal. Y entonces vamos al libro de El conflicto de los siglos. Quiero leer con ustedes el libro del conflicto de los siglos en la página 421. Dice lo siguiente: mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. ¿Qué es lo que dice la cita? Dice que mientras se está llevando la purificación del santuario y se está purificando de todos aquellos creyentes arrepentidos y de los no arrepentidos allá en el santuario, aquí en la tierra, dice, debe llevarse a cabo una obra especial. No es una obra común, mis hermanos. No es una obra frívola de la que se debe de llevar a cabo aquí en la tierra, sino que es especial, es solemne, de acuerdo a lo que la Escritura está diciendo. Dice que esta obra especial que debe de llevarse a cabo aquí en la tierra debe ocurrir entre el pueblo de Dios. Esta purificación, mis queridos hermanos, esta purificación tiene que ver con separación. Por ejemplo, cuando usted va a purificar el agua, le va a echar algo para poder eliminar la bacteria que esa agua tiene y para que pueda ser consumible. Todo asunto que tiene que ver con purificación tiene que ver con apartar lo sucio de lo limpio. Evidentemente, si en el santuario terrenal, es decir, en la iglesia, debe efectuarse un proceso de purificación, indica que debe haber una separación de entre lo limpio y lo sucio. Ahora viene la pregunta: ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando la bacteria del pecado, yo no quiero renunciar a ella? ¿Qué pasa cuando yo decido aferrarme al pecado? Decido aferrarme a la concupiscencia, a la mundanalidad y a todo lo sucio y a todo lo que es apostasía, de la cual hemos hablado en el estudio anterior. ¿Qué pasa cuando yo me aferro y no lo suelto? Cuando venga el proceso de la purificación que Dios va a empezar a hacer tan pronto el juicio de los vivos inicie, yo voy a tener que ser eliminado juntamente con el pecado que Dios quiere desarraigar de entre su pueblo. Es decir, todos aquellos que hayamos decidido aferrarnos al pecado, tendremos que ser arrancados de raíz dentro de las filas del pueblo de Dios en la tierra y apartados y separados para siempre, con el único fin de que la iglesia en la tierra quede purificada de pecado
y de pecadores que no se quieren arrepentir y que no renuncian al pecado. Entonces, hermanos, la obra es solemne, porque allí es donde Dios se ve en la obligación de hacer una decisión sobre cada pecador que rehusó arrepentirse y que rehusó escuchar la voz y el llamado de los centinelas que Dios ha puesto para poder proceder a un arrepentimiento. Como decidieron no liberarse del pecado, Dios no los puede liberar en el momento de su intervención sobre Sión. Entonces quiere decir que la visita que Dios hace a su pueblo es una visita no para venir a recogerlo, como dicen los pentecostales por ahí, sino que es una visita que hace para venir a purificar su templo, purificar su pueblo y apartar a todos los pecadores que hasta aquí han llegado a formar parte de la iglesia y que rehúsan convertirse al Dios verdadero, aun cuando militan las filas del pueblo de Dios. Sigue diciendo la cita: cuando esta obra haya quedado, es decir, cuando esta separación, cuando esta purificación de la iglesia terrenal haya sido efectiva, dice, cuando haya quedado consumada, los discípulos de Cristo, obsérvese, hasta entonces los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Es decir, Jesús no va a venir por segunda vez a recoger a su iglesia hasta que su iglesia no haya sido purificada. Esa teología, mis queridos hermanos, barata y mentirosa, que vamos a ser limpios, puros, hasta la segunda venida de Cristo, es una mentira de Satanás. Es decir, Dios pretende purificarnos, convertirnos, volver al Dios verdadero, renunciar a las concupiscencias, al pecado, al mundo ahora. Es decir, pretende hacer eso ahora, porque en el momento de la intervención que Él tenga, Dios no podrá librar a ningún pecador no arrepentido. Sigue diciendo la cita: entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante. Obsérvese que lo que el Señor viene a recoger a la tierra es una iglesia limpia, pura, sin mancha ni arruga. Es eso lo que el Señor viene a recoger a la tierra. Pero para venir a recoger una iglesia pura, sin mancha ni arruga, es necesario que antes se haya purificado esa iglesia. Y es eso lo que el Dios del cielo pretende hacer. ¿Y cómo lo empieza a hacer? Primeramente, eliminando todos aquellos que hayan traicionado su cometido. Hermanos, esta obra es solemne, es seria. Es decir, es una obra solemne que solamente aquellos hijos fieles y verdaderos de Dios van a comprenderla y van a hacer los preparativos necesarios. Dice que será una iglesia sin arruga, ni cosa semejante a la mancha del pecado. Entonces dice, sigue diciendo la cita, ella aparecerá, la iglesia, dice, aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos, con banderas tremolantes. ¿Usted cree que Dios va a mandar contra Satanás a una iglesia desválida, debilucha y plagada de pecado? No, mis hermanos, no. En el último gran conflicto que se avecina,
la última gran batalla que la iglesia va a vivir, Dios tendrá una iglesia pura, limpia, sin mancha ni arruga. Habrá una iglesia dando el fuerte pregón con un espíritu glorioso, no teniendo mancha ni arruga de pecado para que la puedan acusar, sino que será una iglesia semejante al carácter de Cristo, hermosa como el alba, resplandeciente como el sol con el evangelio eterno, en la última hora de la tierra. Eso es lo que Dios pretende tener, o es lo que Dios pretende llevar en el último periodo de la historia de esta tierra, contra las huestes de Satanás. Mis queridos, lo que Dios está planificando es algo grande, pero Dios sabe perfectamente que solamente purificando la iglesia, solamente limpiando su era, es la única manera para poder sacar a flote la obra del evangelio. Hermanos, si seguimos así como vamos, va a pasar este milenio, va a pasar el siguiente milenio y el evangelio no terminará. Es decir, la condición que lleva la iglesia, en lugar de crecer en santidad, va creciendo en mundanalidad y va muriendo la santidad. Al punto que no es capaz y no es sostenible usar de parte de Dios la iglesia para poder convencer al mundo. Y el mundo ya se dio cuenta que no quiere ser parte de una iglesia que está mundanalizada y que no marca ninguna diferencia para con ellos. Y la respuesta de eso es que se rehúsan a ser parte del pueblo adventista. Es bastante complicado convencer a un mundano para que se haga adventista. No hay poder de convencimiento, no hay poder. El mundo no ve consagración, no ve santidad dentro de las filas del adventismo, y por eso no ve la razón para poder unirse. Pero viene la hora. La hora viene donde la iglesia será resplandeciente, donde todas las naciones desearán, anhelarán ser parte de esta iglesia. Una iglesia totalmente diferente. Para que entendamos de ese evento que la iglesia va a vivir, de esas circunstancias que la iglesia va a pasar, vamos al libro de mi libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 1. Y es para que veamos a la luz del profeta Miqueas que estas no son palabras inventadas por este servidor. No son palabras que han venido a mi mente. Está escrito a la luz de los profetas. Es decir, Dios lo dejó todo revelado con antelación. Dice Miqueas 4:1. Acontecerá en los postreros tiempos. Primero hagamos énfasis. Esto ocurrirá, lo que él va a decir, en los postreros tiempos. Y acontecerá en los postreros tiempos que la casa del Señor, es decir, su iglesia, será establecido por cabeza de los montes. Mi hermano, es el tiempo cuando la iglesia de Dios será cabeza y no cola. Y dice, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Es decir, el mundo, en ese tiempo, el mundo va a haber una gran diferencia entre la iglesia y ellos.
Y el mundo dirá, la gente, multitud de todas las demás religiones, de todas las demás iglesias, de todas las demás creencias, incluso ateos, dirán, vamos y subamos al monte del Eterno, vamos a la casa del Señor, porque sabemos que de ahí está saliendo la ley del Eterno y la palabra del Señor. Hermanos queridos, el mundo será testigo de una obra formidable que ejecutará, que hará la iglesia de Dios en el último gran tiempo que nos queda. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En los últimos días, en los postreros días. Hermanos queridos, si usted está pensando que Dios va a introducir una iglesia débil, apóstata, al fuerte pregón, deje de pensar esa idea satánica, porque lo que Dios va a introducir es una iglesia triunfante, es una iglesia gloriosa, es una iglesia revestida de la justicia de Cristo, y para eso Dios va a efectuar una purificación en el pueblo adventista, y ese es lo que va a hacer, y lo va a marcar un evento, y es el día de venganza del Eterno. Es la visita de venganza que Dios le hace al pueblo suyo. Voy a leer otra cita en el espíritu de profecía para ver la naturaleza de esta venganza. Esta venganza, mis hermanos, no solamente es una venganza figurativa, no es una venganza simbólica o espiritual, es una venganza literal que Dios va a hacer sobre su pueblo, sobre todos aquellos que le hayan traicionado y no hayan sido fieles al Dios del cielo. Joya de los Testimonios, volumen 2, página 66. Preste mucha atención a lo que esta cita impresionante nos dice. Dice lo siguiente: aquí vemos que la iglesia, hermanos, el santuario del Señor. ¿Cómo le llama a la iglesia la sierva de Dios? El santuario del Señor aquí en la tierra, su iglesia. Dice, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera, no la segunda, sino la primera, en sentir los golpes de la ira de Dios. ¿Usted ha oído hablar de las 7 postreras plagas? Bueno, esas 7 postreras plagas son postreras porque le competen a Babilonia. Es para el mundo, después de haber sido amonestado y estos haber rechazado. Pero son postreras porque hubieron otras primeras. Y las primeras son las que tienen que ver con el santuario de Dios. Es decir, aquellas son postreras porque son las últimas de otras que ocurrieron precisamente para castigar la iglesia de Dios. Es decir, vinieron las primeras, son primeras precisamente porque vinieron para castigar primeramente al pueblo de Dios. Ah, mis hermanos, dice que el santuario del Señor es la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los segundos son los babilonios, pero los primeros son los hijos de Dios, es decir, los adventistas del séptimo día. Sigue diciendo la cita: los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz. ¿Quiénes? Los ancianos. Los ancianos, la terminología que se está usando representa a los líderes del pueblo, a las personas de experiencia que están gobernando la iglesia. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz
que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Ahora, mis hermanos, estamos viendo por qué viene esta venganza. ¿Por qué Dios golpea con ira a la iglesia que tiene en esta tierra? Dice que los grandes líderes, los ancianos espirituales, habían traicionado su cometido. Es decir, delante del cielo eran considerados como traidores por no haber dado el sonido de la trompeta a tiempo. ¿Y sabe qué es lo terrible de todo este escenario, amados hermanos? Que detrás de estos ancianos traidores hay un montón de seguidores de ellos. Y al hacer esto, han cometido también traición, porque han obedecido al hombre antes que obedecer a Dios. Sigue diciendo la cita: habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. ¿Sabe qué decían ellos? Dios es amor, Dios es misericordioso. Hemos visto que en el tiempo de antes Dios castigó, destruyó, mató a los infieles, pero Dios no va a hacer eso ahora. Eso es lo que le habían enseñado a la iglesia. Eso es lo que le habían hecho creer al pueblo, que creyera en un mensaje de paz y seguridad. Habían hecho creerle al pueblo que creyeran a algo fantasioso, que Dios no iba a actuar, Dios no iba a hacer con ellos, no iba a actuar con la iglesia como lo hizo en un tiempo pasado. Sigue diciendo la cita: en ese sentido ellos habían traicionado a Dios, porque no era eso lo que Dios les había indicado que anunciaran. Joel 2:1 dice: tocad trompeta en Sión, dadle alarma a mi santo monte. Verso 11 dice: el Señor viene y un gran ejército viene con él, porque el día del Señor es terrible y ¿quién podrá mantenerse en pie? Ese es el mensaje que Dios ordenó que se diera. Y todo atalaya, todo mensajero que no está dando ese mensaje está traicionando su cometido. Y en el día de venganza se contará entre aquellos traidores que no dieron el sonido de la trompeta correcto. Entonces dice que los ancianos siguen diciendo: los tiempos han cambiado. Miren lo que dicen los líderes: los tiempos han cambiado. Amor, amor, paz, paz. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Hermano, mire lo que dice este grupo de dirigentes: que Dios es demasiado alcahueto, misericordioso en extremo, más de los límites, para castigar a su pueblo. Y sigue diciendo la cita: así, el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta, para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes, niñitos, todos perecen juntos. Hermanos, esta es la justa venganza de un Dios ofendido. ¿Y sabe cuál es el destino de este grupo de traidores?
el destino es muerte. No hablo de muerte espiritual o simbólica. Muerte, mis queridos. Muerte literal de parte de Dios. Es decir, Dios no va a perdonar la vida de ningún traidor que haya dado un mensaje de paz y seguridad a la iglesia. En eso consiste la venganza. Ya el profeta Isaías nos lo dijo. Aquí nos habla de una venganza donde Dios va a destruir, va a matar, va a quitarle la vida a hombres, jóvenes, niñitos. Todos perecen juntos, dice la Escritura. Todos. Ahora entiende por qué Isaías nos dice que hay un grupo de enlutados. Aquí, mis hermanos, muchos hijos de Dios van a perder esposas, van a perder hijos, van a perder padres, van a perder hermanos, van a perder primos, van a perder a sus hermanos espirituales que quizás crecieron junto en la iglesia. Fueron diáconos, fueron ancianos, fueron directores de escuela sabática. Y en este día de venganza, desgraciadamente por las decisiones que cada uno hizo, unos van a vivir y otros van a ser exterminados por la espada del Eterno, por la espada de Dios. Esta obra de purificación, este día de venganza, queridos hermanos, es el evento que marca el inicio del juicio sobre los vivos. Es Dios purificando el santuario celestial de los vivos y purificando el santuario terrenal de todas las personas físicas que se encuentran en el libro del cielo y que son encontrados como traidores delante de Dios. ¿Por qué es necesario eliminar todos estos traidores antes del fuerte pregón? ¿Cuál es el interés de Dios, mis queridos? ¿Cuál es el fin? Porque dice la Escritura que la iglesia va a ser la primera. ¿Cuál es el fin? Mire, cuando Dios envía a los 144,000 a dar el fuerte pregón a todas las naciones, Dios los envía como un testimonio vivo ante las naciones. El mensaje es uno. Si alguno adora a la bestia de su imagen y es marcado por esta bestia, este también beberá del vino de la ira de Dios vaciado puro. Eso es lo que el mensaje del tercer ángel dice. Hermanos, pero ¿cómo es posible de que Dios, imagínense ustedes tener a este pueblo dando el fuerte pregón, diciéndole al mundo que si se doblegan a la bestia van a beber la ira pura de Dios, cuando su iglesia está podrida en ese momento? Es decir, está hundida en pecado. ¿Qué concepto va a tener el mundo en relación a Dios, exigiéndole santidad a ellos o exigiéndoles a que decidan por la santidad cuando tienen una iglesia podrida, es decir, mundanalizada? Evidentemente, antes de que Dios ponga claro al mundo, antes de que Dios ponga todas las monedas sobre la mesa en el mundo, primero debe ordenar la casa, debe limpiar su casa. Y por eso es que Él efectúa la venganza en Sión. Por eso es que Él hace la separación primero en casa, en Sión. Quita toda la cizaña, quita toda la escoria y purifica a los que quedan enlutados. Se le ordena que se les dé gozo en lugar de luto, que se les dé gloria en lugar de espíritu angustiado. Es decir, Dios hace una purificación, eliminando a los pecadores traidores y purificando con su espíritu y con su presencia a todos los enlutados que sobreviven a este día de venganza. Hermanos queridos, esta venganza no es la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, Él no viene a vengarse de su iglesia. Él no viene a separar malos y buenos de la iglesia. Él viene a recoger ya su pueblo purificado. Incluso los que están en el mundo ya han sido diezmados también. Ya han sido recogidos los que van a ser salvos. Ya están contados entre las filas de la familia de Dios. Hermanos, y para ir terminando, quiero leer
esta cita de evento de los últimos días en la página 186. Evento de los últimos días, página 186. Dice lo siguiente: las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora. Ah, mis queridos, para que hayan espacio para todos los que vienen a la 11ª hora, es necesario primero abrir campo dentro del pueblo de Dios. Las filas de la iglesia van a ser raleadas, purificadas, y todos aquellos vacíos serán rellenados por los que a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo ahora. Sigue diciendo la cita. El tiempo de los juicios destructores de Dios, habla de juicios destructores, es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. Estos juicios destructores no son las 7 plagas, porque en las 7 plagas ya no hay gracia. Y aquí dice que el juicio destructores de Dios es a la misma vez el tiempo de la misericordia para aquellos y todos aquellos que no han recibido la oportunidad de conocer la verdad. Quiere decir que todavía hay gracia cuando esos juicios destructores se dan. Y entonces, ¿para qué manda esos juicios destructores? ¿Para quiénes son esos juicios destructores? Esos juicios destructores son para ralear las filas del pueblo de Dios, para purificar. Esos juicios destructores traen el propósito de destruir todos aquellos que han traicionado su cometido y que han conocido la verdad y que no han vivido acorde a la verdad. Dice lo siguiente: el tiempo de los juicios destructores es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura a estos que no tenían todavía el conocimiento de la verdad, a la gran multitud de Babilonia. Su corazón misericordioso, esto está ocurriendo en el fuerte pregón, su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar. Mientras la puerta se cierra, la puerta de la gracia, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar, es decir, entrar en la verdad, será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. ¿Quiénes son los que recibieron la oportunidad de conocer la verdad? ¿Quiénes son los que tuvieron la oportunidad de poder entrar en santidad? ¿Quiénes son? Entrar en la gracia del Señor. Todos aquellos que una vez conocieron su evangelio, pero que se rehusaron vivir acorde al evangelio. Son todos aquellos que fueron llamados a ser parte de este pueblo peculiar, pero que rehusaron seguir el plan de salvación tal como Dios lo había diseñado. Dice la cita: las filas de la iglesia serán raleadas. La acción de ralear implica o es un término que se usa en agricultura. Por ejemplo, cuando se va a arrancar las plantas que han nacido demasiadas juntas, es decir, que han nacido juntitas. En la agricultura, el agricultor las ralea, es decir, si hay dos plantitas de rábanos muy juntas, arranca una, porque una es más débil que la otra y no le da fuerza para que la otra se desarrolle. Entonces arranca la más débil, arranca la mala y deja solamente la que es buena, es decir, la que tiene posibilidades de crecer. Eso es ralear.
Quiere decir de que las filas de la iglesia serán raleadas. Todo aquello que nos sirve, todo aquello que está dañado, todo aquello que está impidiendo que la verdadera y genuina plantita crezca, va a ser arrancada antes del fuerte pregón. Los conversos de la hora 11, decía la cita, llenarán las filas vacías. Es decir, habrá una gran cosecha de una gran multitud de gente de todas las naciones. Luego hemos visto también en la cita que para que este suceso ocurra, para que este escenario se dé, deben venir juicios destructores que va a impactar la iglesia de Dios y va a hacer que todos los que no se encuentren en armonía con el propósito de Dios sean destruidos. Es el acto de arrancar la cizaña, es el acto de destruir la cizaña y quemarla en el fuego. Figurativamente hablando, el fuego, es decir, no es que van a ser echados en el lago de fuego, sino que está usando la terminología del agricultor de la época de Cristo. Es decir, la cizaña se quemaba en un horno de fuego. Entonces, el quemar la cizaña es el acto de destruir la maleza. Y es precisamente lo que va a ocurrir con toda aquella maleza que rehúsa convertirse dentro del pueblo adventista del séptimo día. Pero dice también que después de esta destrucción todavía habrá oportunidad para aquellos que no habían escuchado la oportunidad de saber qué es la verdad. Para aquellos que no habían entrado todavía, tendrán la oportunidad. Son la gran multitud, católicos, evangélicos, pentecostales, musulmanes, chinos, hinduistas, es decir, de todo tipo, ateos, tendrán la oportunidad y tendrán la oportunidad de decidir si servir a Dios o adorar a la bestia y a su imagen. La puerta de gracia, hermanos, se cierra en dos fases. Primero se cierra para aquellos dentro de la iglesia de Dios, para la iglesia de Dios que tuvo la oportunidad de conocer la verdad, y todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerla y de recibirla, pero no vivirla, son excluidos de entrar por esa puerta, excluidos de entrar en la gracia del Señor y son destruidos en el día de la venganza del Eterno. Es un proceso difícil, pero es necesario. Si Dios desea terminar la obra en este mundo, y si usted cree que la obra de este mundo debe terminar, evidentemente este proceso debe de ocurrir. Termino con esta última cita. Maranata, página 209. Dice lo siguiente: puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, eliminados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Es innegable, mis queridos. Va a venir, hermanos queridos, le guste o no le guste, esa separación va a venir a Sión. Es decir, Dios va a separar en Sión toda la paja, toda la cizaña será quitada. Es terrible, es solemne, pero va a ocurrir. Nadie fuera de los que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio serán contados con los leales y los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga de pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas. Nadie, hermano, nadie fuera de los que han estado venciendo va a ser contado con este grupo. Es decir, si usted no luchó, si usted no vivió la palabra, si usted no vivió el testimonio de Jesús, si usted no vivió la verdad, si usted no caminó en la verdad, es decir, si usted
no siguió los estatutos y las normas que Dios estableció, no podrá ser contado con los leales, con los fieles, con los que no tendrán mancha ni arruga, ni con los que no tendrán engaño en sus bocas, es decir, los 144,000. Ellos son los que son puros de labios. Hermanos, esta obra es solemne. Quiera Dios que nos preparemos para enfrentarla, porque es inminente, está a las puertas. Y sabe lo interesante, el diablo lo sabe. Sabe Satanás que esto viene y ha adormecido a la iglesia para que no se prepare. ¿Sabe qué es lo que ha hecho el diablo? Prepararlos para la ley dominical. Es decir, los ha instado a que se preparen para afrontar la ley dominical. La ley dominical va a venir porque es una profecía. Pero no es la ley dominical la que viene ahora. Lo que viene ahora es la venganza de Dios. ¿Me doy a entender? Lo que viene ahora es la venganza de Dios sobre aquellos que le han traicionado. Y esa no es la ley dominical. Porque la ley dominical, quien la pone es Satanás, no es Dios. Entonces sería la venganza de Satanás sobre la iglesia. Pero esta que estamos viendo acá, que es la que viene, es la venganza de Dios, no la de Satanás, sobre su iglesia, sobre aquellos que han traicionado su cometido. Es otro evento. Y Satanás nos ha confundido entre este y el otro. Y nos ha hecho esperar la ley dominical antes del día de venganza. Cuando el día de venganza tiene que venir primero para purificar, preparar a la iglesia para que le haga frente a la ley dominical que viene después. Mis queridos hermanos, no se pierda el próximo estudio. Vamos a ver en lujos y detalles cómo es que Dios va a hacer esta separación. ¿Cómo es que Dios va a arrancar la cizaña? ¿Va a ser literal? ¿Qué función van a tener los ángeles en esta obra? Porque ahí la profecía dice que los ángeles tendrán una función. ¿Cómo va a ser el proceso de separación que Dios va a hacer entre su pueblo? Todo esto y más lo vamos a ver en el próximo estudio. Que Dios lo bendiga y le ayude para poder prepararse para los días que vienen, porque estamos al borde del último momento de la historia de este mundo. Estamos al borde de este juicio. Estamos al borde de este día de venganza. Voy a invitarles a orar. Por favor, arrodillémonos. Bendito Dios, santo sea Señor su santo nombre. Ayúdanos, oh Dios, prepara a tu pueblo. Ayúdanos a vencer, triunfar sobre el pecado. Señor, la obra que se aproxima es solemne. Le pido, Padre eterno, que por favor el Espíritu de verdad pueda hacer una obra especial en todas las personas que van a tener la oportunidad de ver este video. En tus manos, oh Dios, nos encomendamos. Sea usted, Dios del cielo, propicio de nuestras vidas. Humille nuestra vida, que nuestro corazón sea sometido a su voluntad y perdone nuestras concupiscencias y nuestras rebeliones. Ayúdanos, oh Dios, a volver a usted antes que sea demasiado tarde. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén.